¿Cuántos quieren más de parte de Dios? Bueno, la buena noticia es que Dios tiene más para ti. Amén. Me gustaría poner este tiempo en manos del Espíritu Santo, así que te voy a pedir que me acompañes en una oración y le pidamos a Dios que nos siga ministrando y nos siga hablando en esta conferencia. Si por favor inclinas tu rostro, cierras tus ojos un momento. Padre, te damos tantas gracias por el honor de poder estar en tu casa, por el privilegio de poder escuchar tu palabra. Hoy te pedimos que nos hables como solo tú lo puedes hacer, Señor. Habla a nuestra vida, a nuestro corazón, suple cada necesidad, Dios. Revélanos tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dile a la persona que está a tu lado: oré toda la semana para sentarme a tu lado. Dile al que está al otro lado: qué bien te ves. ¿Saben? La Biblia dice que hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Así que, bueno, muchos saludos desde Lima, Perú. Anoche tuve el privilegio de compartir con ustedes y hoy me llena de emoción volver a poder compartir la palabra. Y me gustaría que me acompañen en sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Voy a estar leyendo a partir del verso 30 en adelante. Lucas, capítulo 10, verso 30. Les voy a pedir que por un momento guarden silencio para poder escuchar la palabra de Dios. Dice así: Jesús respondió: bajaba un hombre en Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuídamelo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que mostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta es una historia muy conocida en la Biblia. Es el famoso pasaje acerca del buen samaritano. Y yo creo que si la iglesia hoy en día quiere alcanzar la siguiente generación, si la iglesia quiere llegar a alcanzar a los jóvenes, es necesario que entendamos algo, y es que ya se acabó el tiempo de los superhéroes cristianos. Ya se acabó el tiempo de los llaneros solitarios. Es el tiempo que nosotros entendamos que si queremos alcanzar la siguiente generación, la iglesia debe estar llena de buenos samaritanos. El mundo de hoy necesita de buenos samaritanos.
La nueva generación que se está levantando en Colombia y en el continente está buscando y necesita buenos samaritanos. Y un samaritano es aquel que está dispuesto a salir de su zona de comodidad, está dispuesto a salir de su zona de confort y no solamente ganar y alcanzar al perdido, sino que, como nos enseña esta historia, está dispuesto a sanar sus heridas, a ministrarlo, a afirmarlo y a llevarlo a un lugar seguro. Pero me encanta esta historia porque nos enseña principios que nosotros podemos aplicar en nuestra vida si nosotros queremos llegar a ser esos buenos samaritanos que necesita no solo nuestra nación, sino la próxima generación. Y te quiero dar, basado en este texto, algunos principios que encuentro que son importantes si queremos nosotros convertirnos en esos buenos samaritanos para nuestra ciudad. Y lo primero que te quiero enseñar en esta mañana es: no te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides de dónde Dios te sacó. Si nosotros nos olvidamos, escúchame, iglesia, si nosotros nos olvidamos que un día nosotros fuimos esos hombres y mujeres que estuvieron golpeados al costado del camino, si nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, si nosotros nos olvidamos que hubo un buen samaritano que nos trajo a la iglesia, lamentablemente no vamos a parar, sino que vamos a seguir de largo. No vamos a parar a ayudar al prójimo, no vamos a ayudar a alcanzar al prójimo, sino que, como lo hizo el sacerdote y como lo hizo el levita, simplemente vamos a pasar de largo. Por eso es tan importante recordar que un día nosotros también necesitamos ayuda, que un día nosotros también estuvimos al costado del camino, que un día nosotros también estuvimos golpeados, sangrando, y alguien estuvo dispuesto a ayudarnos. La verdad es que hoy en día a los jóvenes, a la nueva generación, no le interesa tanto cuán ungido eres, cuánta Biblia sabes, cuánta revelación tienes. La gente lo que está buscando es líderes y pastores que estén dispuestos a parar, que estén dispuestos a salir de su comodidad, de su zona de confort y atender la necesidad de aquel que está golpeado, de aquel que está solo, de aquel que está herido, de aquel que no tiene esperanza. Y me encanta esta historia, porque justamente nos enseña cómo, en primer lugar, el sacerdote y el levita, los que por naturaleza estaban llamados a ayudar a este hombre, simplemente cuando lo vieron, quizás tuvieron lástima, pero lamentablemente no pararon, simplemente siguieron de largo. Ni siquiera fueron a ver si estaba vivo o muerto. Ni siquiera fueron a ver si había algo que ellos podían hacer. Simplemente siguieron de largo. Y estos hombres representan lo que hoy podríamos llamar la religión, las normas, las leyes. El sacerdote y el levita representan la religión, las normas, las leyes. Y la generación de hoy está cansada de religión. La generación de hoy está cansada de normas y de leyes. A ellos no les importa tanto la religión, ni las normas, ni las leyes. Ellos quieren saber si hay una iglesia, si hay cristianos, si hay líderes, si hay pastores que ante el sufrimiento, ante el dolor, están dispuestos a parar. Están dispuestos a parar. Ahora, yo imagino que este hombre, cuando vio pasar primero al sacerdote,
cuando vio pasar luego al levita y se dio cuenta que ninguno de ellos había parado. Cuando pasó la religión y no paró, cuando pasaron las leyes y las normas y tampoco pararon, yo me imagino que este hombre dijo: estoy perdido, no hay esperanza. Si el sacerdote no paró, ni el levita paró, entonces ¿quién va a parar? Pero me encanta la historia porque en eso aparece el samaritano. Y ustedes saben la historia, el texto y el contexto nos enseña que los samaritanos y los judíos no podían verse. Eran dos naciones enfrentadas. Eran dos naciones que estaban en constante conflicto. Para hacerlo sencillo, eran dos naciones que literalmente se odiaban la una a la otra. Pero a pesar de eso, este samaritano decidió parar, decidió ayudar, se llenó de compasión y sanó las heridas de este hombre. Y no solamente eso, lo llevó a un hotel y ahí lo dejó seguro. Inclusive pagó por su alojamiento. Yo creo que es tiempo que en la iglesia se levanten buenos samaritanos, hombres y mujeres, no solo con pasión por Dios, sino por compasión por la gente. Voy a decirlo una vez más. Yo creo, ayer hablé acerca de la pasión de Dios. Y la pasión de Dios debe producir en nuestros corazones compasión por la gente. Si tú dices que tienes pasión por Dios, eso se va a demostrar, eso va a salir a relucir como compasión por los demás, por tu prójimo, por tu familia, pero también por aquellos que están en necesidad. Ahora, yo me pregunto qué habrá pasado por la mente, por la cabeza de este hombre que estaba ahí tendido al costado del camino y que vio que el samaritano fue el único que paró. Yo imagino que mientras el samaritano estaba sanando las heridas de este hombre, mientras este samaritano estaba poniendo vino y aceite sobre las heridas de este hombre herido, no solamente las heridas de su cuerpo empezaron a sanar, sino también las heridas de su corazón. Porque se dio cuenta que había alguien que lo apreciaba. Se dio cuenta que para alguien era especial, para alguien era importante, para alguien valía la pena parar. Se sintió amado. Aunque el sacerdote pasaron de largo, aunque el levita pasó de largo, yo creo que este hombre no solamente ese día sanó por fuera, sino también sanó por dentro. Y tenemos una ciudad que está herida. Hay una ciudad que ha sido golpeada. Nuestras naciones han sido heridas, han sido traicionadas por los políticos. Hay gente que nos ha dado la espalda. La gente está herida. Los matrimonios han sido golpeados, las familias se están dividiendo. Mi pregunta esta mañana es si la iglesia está dispuesta a parar o vamos a seguir de largo. ¿Vamos a parar a atender la necesidad de otros? ¿Vamos a parar a ayudar al que está necesitado? ¿Vamos a parar a sanar las heridas del que está golpeado o vamos a seguir de largo? Yo te desafío esta mañana, iglesia, a que dejemos de seguir de largo y nos atrevemos a parar por las personas necesitadas en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra nación y sobre todo hagámoslo por la siguiente generación. Amén. Segundo, no solamente me impresiona que el samaritano estuvo dispuesto a parar. No solamente me impresiona que el samaritano estuvo dispuesto a ayudar, sino que lo segundo que me impacta es que estuvo dispuesto a sanar el dolor, a ministrar el dolor de este hombre herido. Y lo segundo que te quiero enseñar es, si tú quieres ser un buen samaritano, debes entender el dolor de la gente. Debes entender el dolor de la gente.
Un buen samaritano es una persona que no es indiferente al dolor de la gente. Un buen samaritano sabe lo que significa ser rechazado, marginado, golpeado, olvidado. Un buen samaritano es una persona empática que se sabe poner en los zapatos de otros. ¿Sabes? Esta generación está cansada de doctores que le quieren recetar a la gente una medicina sin saber cuál es el dolor. Te lo voy a decir de nuevo. Esta generación está cansada de doctores que le quieren recetar a la gente algo sin saber cuál es su dolor. Un buen samaritano es el primero que sabe cuál es el dolor para luego saber cuál es la medicina. Porque si tú no sabes cuál es el dolor de la gente, no sabes qué medicina le vas a dar. ¿Cuántos me están siguiendo? Primero tenemos que identificarnos con lo que la gente está pasando, con lo que la gente está sufriendo, con lo que la gente está viviendo. Y una vez que nosotros sabemos cuál es el dolor del pueblo, cuál es el dolor de las familias, cuál es el dolor de los matrimonios, cuál es el dolor de los jóvenes, entonces vamos a poder venir con la palabra de Dios y vamos a poder darle medicina para sus heridas. Tenemos que identificar cuál es la necesidad de las personas. Solo si tú puedes entender el dolor de la gente, vas a poder darle la medicina que necesita. La iglesia es el lugar donde tenemos que traer a esa gente herida, a esa gente golpeada, a esa gente olvidada, a esa gente que llega con dolor. Muchas veces debemos dejar nuestros títulos, nuestra posición de lado, salir de nuestra zona de comodidad y no solamente alcanzar a las personas. Y yo sé que esta convención se llama pasión por las almas. Sí, hay que tener pasión por ganar, pero no nos podemos quedar simplemente en ganar. Tenemos que preocuparnos también por sanar a esas personas, por ministrar a esas personas, por afirmar a esas personas, porque esas son las personas que se van a quedar en nuestro ministerio, en nuestro grupo, en nuestra célula, en nuestra iglesia. No las personas que solamente ganamos, sino las personas que nosotros nos damos el tiempo para saber cuál es su necesidad y poder suplirla en el nombre de Jesús. El mundo está herido, el mundo está golpeado, el mundo tiene cicatrices y nosotros tenemos la medicina, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la sangre del Señor Jesucristo. Tenemos que salir de nuestras cuatro paredes, ir y buscar a los heridos y no solamente ganarlos, sino traerlos a la iglesia, restaurarlos, ministrarlos y que hechos echen raíces, se planten en la iglesia y puedan sacar su máximo potencial. Amén. Amén. Lo tercero que te quiero enseñar esta mañana es: haz que tu corazón crezca. Haz que tu corazón crezca. Un buen samaritano es una persona que ha hecho que su corazón crezca. Tu llamado y tu ministerio, escribe esto, por favor. Tu llamado y tu ministerio van a crecer del tamaño de tu corazón, no de tu cabeza. Tu llamado y tu ministerio van a crecer del tamaño de tu corazón, no del tamaño de tu cabeza. Si tú quieres que tu ministerio crezca, si tú quieres que tu llamado crezca, tienes que hacer crecer tu corazón. Tienes que hacer crecer tu corazón. Necesitamos tener un corazón más grande, donde quepa más gente, donde podamos ministrar a más personas. Pero yo te quiero dar la clave para que tu corazón crezca. ¿Cómo podemos hacer que nuestro corazón se ensanche por la gente? ¿Cómo podemos tener más compasión por las almas? ¿Cómo podemos ayudar a más personas? ¿Cómo podemos hacer que ese corazón
crezca dentro de nosotros. Yo te voy a enseñar cómo hacemos que nuestro corazón crezca. Cada vez que tú pasas por el camino y ves una persona en necesidad, y ves una persona sufriendo, y ves una persona con dolor, y tú sigues de largo, tu corazón se hace cada vez más pequeño. Y cada vez te haces más insensible al dolor. Y cada vez te haces más indiferente ante el sufrimiento. Y simplemente llega el momento en que vas a ver gente al costado del camino y te va a pasar lo mismo que al sacerdote. Te va a pasar a lo mismo que al levita. Los vas a ver, vas a decir pobrecitos, vas a tener lástima y simplemente vas a seguir caminando. Vas a seguir el camino. Y cada vez que sucede eso, tu corazón cada vez se hace más pequeño. Hay menos compasión, hay menos gracia, hay menos misericordia. Pero cada vez que tú pasas por el camino y ves que alguien está herido, cada vez que tú pasas por el camino y ves a alguien que está sufriendo, alguien que ha sido golpeado, alguien que ha sido olvidado, y tú paras y lo alcanzas y sanas sus heridas, tu corazón empieza a crecer. Tu corazón empieza a crecer. Iglesia, es tiempo de empezar a parar. Y lo que va a ser impresionante es que tú mismo te vas a dar cuenta que mientras más paras, mientras más te detienes, vas a tener más compasión por las almas. Vas a tener más compasión y vas a empezar a amar más lo que Dios ama. Vas a empezar a amar más lo que Dios ama. Lo que más Dios ama son las almas, las personas como tú y como yo que están sufriendo allá afuera. Si tú quieres que tu corazón crezca, tienes que aprender a parar, a salir de tu comodidad, a salir de tu camino y ayudarlos a levantarse. Mi corazón crece cuando yo amo lo que Jesús ama, cuando yo me preocupo por lo que Jesús se preocupa. Y una vez más, estas son las almas, los perdidos, los necesitados. Ayer hablé de pasión por Jesús, pero pasión por Jesús significa pasión también por las almas. Si yo estoy apasionado, si yo amo a Jesús, voy a empezar a amar lo que Él ama. El mejor y el mayor trabajo social que podemos hacer en nuestra comunidad es justamente ganar almas, alcanzar a los perdidos, ministrar a los necesitados. Es por eso que tenemos que pedirle al Señor constantemente: Señor, expande mi capacidad, ayúdame, Señor, que mi corazón crezca, Dios. Quita la indiferencia, quita la indolencia, quita el conformismo de mi vida, Señor. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Ayúdame, Señor, para alcanzar a los perdidos. Dame la receta que ellos necesitan para poder suplir sus necesidades. Espíritu Santo, guíame. Dame las fuerzas, dame la sabiduría, dame la capacidad de poder hacer tu obra, Señor. Lo cuarto que veo en esta historia es que si tú quieres ser un buen samaritano, y esta parte es la que a muchas personas no les gusta, tienes que invertir recursos si quieres retener a los perdidos. Tienes que invertir recursos si quieres retener a los perdidos. Compasión no es otra cosa que amor en acción. Eso es compasión. Compasión es amor en acción. Si yo tengo amor, entonces mi amor me va a mover a hacer algo por la gente. La compasión sin acción es solamente lástima. Los religiosos, los levitas, el sacerdote tuvieron lástima, pero la Biblia dice que no hicieron nada. Y la verdad es que para cumplir la gran comisión en un ministerio, en una iglesia, no solamente podemos tener lástima, no alcanza con tener buenas intenciones, no alcanza a sentirse mal porque está pasando la gente. Tenemos que hacer algo. Iglesia, dije, tenemos que hacer algo.
no alcanza con tener lástima, no alcanza con sentirnos mal. Tenemos que hacer algo. Y me encanta porque el buen samaritano no solamente se echó la mano al corazón, sino también se echó la mano al bolsillo. Y no solamente esa compasión lo movió a acercarse, a parar y ayudar al hombre que estaba necesitado, sino que cuando llegó al hotel le dijo al mesonero, al dueño del hotel: tranquilo, cuídamelo, que nada le falte, acá tienes un adelanto y cuando yo regrese te pago lo que tú hayas gastado. Él estuvo dispuesto a invertir. Él estuvo dispuesto a gastarse. Se necesita un gran corazón, pero también se necesitan invertir recursos si queremos alcanzar a los perdidos. Vamos a tener que invertir nuestro tiempo. Vamos a tener que invertir muchas veces incluso nuestro dinero. Vamos a tener que invertir nuestros recursos si queremos ser buenos samaritanos. Y solamente lo vamos a lograr si entendemos el valor de cada uno de ellos. Si entendemos el valor de cada uno de ellos. Y eso es lo quinto que te quiero hablar. Si tú quieres ser un buen samaritano conoce el valor de una alma. Un buen samaritano, una vez más, conoce el valor de una alma. Es una persona que ha entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque muchas personas están dispuestas a parar. Porque muchas personas están dispuestas a sanar a otros, a ministrar a otros, a levantar a otros, incluso a llevarlos a un lugar e invertir su dinero. Porque saben lo que vale una alma para Dios. Porque entienden el valor que tiene una alma para nuestro Señor. Dios dio lo mejor que tenía en el cielo a Jesús para morir por nosotros. Él dio lo mejor que Él tenía a Jesús para morir por nosotros en una cruz. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos también a dar lo mejor por las personas, por los perdidos y por los necesitados. Jesús estuvo dispuesto a dar su vida, a entregar su vida, a sacrificar su vida por cada uno de nosotros. Si nosotros no entendemos eso, si nosotros no comprendemos el valor que tiene una persona, el valor que tiene ese amigo, el valor que tiene ese familiar, el valor que tiene esa persona en necesidad, simplemente vamos a seguir pasando de largo. Solamente cuando tú entiendes el valor de una persona, porque cada alma vale la sangre del Señor Jesucristo. Cuando tú entiendes ese valor, vas a estar dispuesto a salir de tu zona de comodidad e incluso, si es necesario, vas a estar dispuesto a caminar la milla extra porque sabes lo que vale esa persona. Esa persona vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Vamos a hacer todo lo que sea necesario por alcanzarlos, por ganarlos, por sanarlos, por ministrarlos, porque sabemos lo que vale. Cada persona que está ahí, no solo vale la sangre de Jesús, sino que hay potencial en ellos, hay grandeza en ellos. Y muchos lo único que necesitan es que alguien les diga lo que valen. Alguien les diga: Jesús murió por ti. Tú tienes un potencial, tú tienes un propósito, hay grandeza dentro de ti. Dile a la persona que está a tu lado: hay grandeza dentro de ti. La verdad es que no podemos ayudar a todo el mundo, pero todos podemos ayudar a alguien. Dije, no podemos ayudar a todo el mundo, pero todos podemos ayudar a alguien. Jesús nos dejó muy claro el valor de uno,
cuando predicó la parábola de la oveja perdida. ¿Recuerdan la parábola de la oveja perdida? Jesús dijo, el buen pastor deja las 99 a buen recaudo y va en busca de esa que se había perdido. Para Jesús es importante ese que está perdido, ese que está extraviado, ese que un día se apartó. Ese es el valor de una persona. Jesús está dispuesto a dejar los 99 a buen recaudo, pero ir a buscar a esa que se perdió. Y nosotros debemos tener también ese mismo espíritu, esa misma actitud, esa compasión en nuestro corazón. Amén. Y por último, algo que he venido diciendo durante toda esta mañana: si tú quieres ser un buen samaritano, tienes que salir de tu zona de comodidad. Solamente una persona que está dispuesta a salir de su zona de comodidad es una persona que va a poder llegar al corazón de las personas. Porque es cómodo caminar en el camino. Es incómodo cuando te tienes que apartar de ese camino, apartar de lo que tú quieres hacer para poder ayudar a otros. Y eso es lo que hizo el buen samaritano. Salió de su zona de comodidad para ayudar a este hombre que estaba herido, que estaba golpeado, y poder ministrar su vida. Nunca nos encerremos en nuestras cuatro paredes, iglesia. Nunca le demos más importancia a los sistemas, a los modelos, que a las personas. Los sistemas, los modelos son importantes, pero las personas son más importantes. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta que los pastores quieren que sus iglesias crezcan hasta que sus iglesias realmente empiezan a crecer. Porque la verdad es esta: mientras más crece tu iglesia, más trabajo vas a tener, más personas hay que ayudar, más vidas hay que aconsejar, más matrimonios hay que restaurar, más familias hay que bendecir. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso es tan importante tener este espíritu, porque si crecemos por fuera y no crecemos por dentro, entonces empezamos a tener un problema. La iglesia es grande, pero el corazón es pequeño. Yo he escuchado muchas interpretaciones de este mensaje y de esta parábola, y seguro tú no solamente has escuchado mensajes, sino también has predicado acerca del buen samaritano. Pero me gustaría mostrarte una perspectiva diferente de este pasaje, ya para terminar. Me gustaría que te pongas en pie, por favor. Préstame atención. La última parte dice que el buen samaritano tomó a este hombre, lo puso encima de su cabalgadura y lo llevó a un mesón, a un hotel, y habló ahí con el mesonero y le dijo: este hombre estaba moribundo, estaba a punto de morir, he sanado sus heridas, pero aún necesita cuidado, aún necesita ser sanado, y te lo voy a dejar, y aquí hay un adelanto, pero no te preocupes por lo que gastes en él, porque yo regreso y te voy a recompensar. Ahora, muchos pueden interpretar esta historia como que Jesús es el buen samaritano.
Y sí, en cierta medida, sí, Jesús es el buen samaritano. Jesús siempre está dispuesto a parar por nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús siempre está dispuesto a parar por nosotros? ¿Cuántos saben que Jesús siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad? ¿Cuántos saben que la gracia de Jesús es más grande que nuestro pasado, que nuestros errores, que nuestros fracasos? Y a pesar de nuestro pasado, Jesús tiene un futuro para nosotros. Amén. Jesús es el buen samaritano, pero yo encuentro que esta versión, aunque es acertada, también es muy cómoda, porque podríamos decir, ya Jesús es el buen samaritano, entonces ¿yo para qué voy a parar si Jesús va a parar? ¿Yo para qué me voy a detener si Jesús se va a detener? ¿Yo para qué voy a ministrar si Jesús ya lo va a hacer? ¿Yo para qué voy a alcanzar si Jesús lo va a hacer? Yo te quiero decir, Jesús es el buen samaritano, pero tú también eres ese buen samaritano. Dije, tú eres también ese buen samaritano. Dije, tú también eres ese buen samaritano. Vamos, iglesia, si tú eres un buen samaritano, yo creo que tú le puedes dar un mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú eres de aquellos que va a parar, que va a ganar, que va a alcanzar, que va a ministrar, que va a sanar, que va a predicar, que va a bendecir a las personas. Pero me encanta porque la Biblia dice que el buen samaritano tomó a este hombre que estaba herido y no lo dejó al costado del camino, ni siquiera lo dejó en el camino, sino que lo subió a su cabalgadura y lo llevó hasta un estal donde iba a estar seguro, donde iban a seguir sanando sus heridas, donde iba a tener una persona a su cuidado. El hostal es la iglesia. Dije, el hostal es la iglesia. Pasión por las almas, ganar las almas, sí, es importante, pero una vez que las ganes, tráelas a la iglesia. Dije, tráelas a la iglesia. Ellas necesitan seguir siendo ministradas, edificadas, sanadas. Las personas necesitan una comunidad. Las personas necesitan una familia, y la cruzada cristiana es una gran familia. Ese mesón no solamente significa la iglesia. Ese mesón también significan los grupos, las células. No solamente los lleves a la iglesia, invítalos a tu célula. Si tú no eres líder de una célula, invítalos a la célula que tú atiendes, a la célula que tú vas. Porque en la iglesia es muy grande, pero es en las células donde muchas veces conectamos y donde hacemos amigos y donde nos sentimos parte de algo que es además parte de algo mucho más grande. ¿Cuántos me están siguiendo? Y después el buen samaritano habló con el mesonero. Y en este caso el mesonero representa al pastor, representa a cada líder de célula. Y le dijo, cuídenme a este que está herido. Cuídenmelo. ¿Sabes? Yo creo que no hay privilegio más grande que servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo creo que ese privilegio va acompañado de una gran responsabilidad. Porque como líderes, como siervos, como pastores, como ministros, Dios nos está entregando lo que Él más ama, las almas, las vidas de las personas, matrimonios, familias. Y nos está diciendo, cuídenlos,
protéjanlos, guárdenlos. Ahora me encanta esta historia, me encanta, hermanos, esta parábola, porque el buen samaritano dijo: cuídalo, protégelo, guárdalo, aliméntalo, pero no te preocupes, porque yo voy y regreso. Y eso es exactamente lo que nos dijo Jesús. Tranquilos, yo voy, pero voy a regresar. Yo voy a regresar. Quiero recordarte que Jesús va a regresar. Dije, Jesús va a regresar, iglesia. Y aquí quiero terminar, porque la historia termina cuando el buen samaritano le dijo al mesonero: te dejo este encargo, te dejo esta misión, cuídame a esta persona, protégela, sánala, pero no te preocupes, porque yo regreso. Cristo regresa. Dije, Cristo regresa. Pero ¿sabes lo que le dijo? Le dijo lo siguiente, le dijo: pero no te preocupes, porque todo lo que gastes en Él, yo te lo voy a devolver. Y además te voy a recompensar. Te voy a recompensar. Te voy a todos los pastores, a todos los líderes, a todos los siervos de Dios, a todos los que de alguna manera u otra sirven en alguna área de la iglesia, te tengo buenas noticias. Jesús se fue, pero regresa. Pero regresa. Se fue como Salvador, pero regresa como recompensador. Él te va a recompensar. Todo lo que tú hagas para Dios, Él te va a recompensar. No me estás escuchando. Todo lo que tú inviertas, todo lo que tú hagas para su reino, para su obra, para su iglesia, cada peso que tú gastes, cada tiempo que tú inviertas, cada recurso que tú uses, Él te va a recompensar, iglesia. Dije, Él te va a recompensar. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz ya debería ser suficiente razón para servirle todos los días de nuestra vida. Pero Jesús es un Dios bueno, es grande, es misericordioso, y dice: lo que tú hagas por mí y lo que tú hagas por ellos, no te preocupes, yo voy a regresar y te voy a recompensar. Te voy a recompensar. La Biblia dice que Él hace diferencia entre los que le sirven y entre los que no le sirven. Dios va a hacer diferencia en tu matrimonio. Dios va a hacer diferencia en tu familia. Dios va a hacer diferencia en tus finanzas. Dios va a hacer diferencia en lo que tú hagas, porque por cuanto tú has dispuesto servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay recompensa. Hay recompensa. No lo hagas por la recompensa, hazlo por Jesús. Pero te tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que todo lo que tú dejes por Jesús, Él te lo va a devolver al 30, al 60 y aún al 100 por uno en esta tierra y allá en el cielo. Hay recompensa. Hay recompensa para tu vida, para tu familia, para tus finanzas, para tu ministerio, para todas las áreas de tu vida. Hay recompensa. Cuando se trata de servir a Dios, no hay nada pequeño. No importa si tú tienes una célula o tienes 100 células. No importa si tienes una iglesia o tienes 100 iglesias. Todo lo que tú hagas para Dios es importante, es valioso y trae recompensa. Trae recompensa. Trae recompensa.
Yo quiero que por un momento cierres tus ojos e inclines tu rostro. Hay una ciudad golpeada. Hay una nación herida. Hay miles de colombianos al costado del camino, sangrando por circunstancias, por situaciones, por problemas, por enfermedades. Y muchos siguen pasando de largo. ¿Será que aquí Dios encontrará hombres y mujeres que están dispuestos a parar? ¿Será que aquí hay hombres y mujeres que están dispuestos a ayudar, a ministrar, a sanar el corazón de otros? A pesar de nuestros prejuicios sociales, raciales, económicos, a pesar que el que está tendido en el piso es un samaritano, ¿estamos dispuestos a ayudarlo? Y no solamente darle una palabra y una palmadita en la espalda, estamos dispuestos a llevarlos al mesón, al hotel, al hospedaje, y aún invertir de nosotros por salvar esa alma, por sanar esa alma, por bendecir a esa persona. Si tú quieres ser un buen samaritano, a mí me gustaría orar por ti. ¿Puedes pasar acá adelante, por favor? Si tú dices, pastor, yo quiero ser ese buen samaritano para mi ciudad, para mi nación, para esta nueva generación que lo necesita con urgencia. Yo necesito que hoy Dios haga crecer mi corazón. A mí me gustaría orar por ti. A mí me gustaría orar por ti, joven. A mí me gustaría orar por ti, líder. A mí me gustaría orar por ti, pastor. Si tú quieres ser ese buen samaritano para tu familia, si tú quieres ser ese buen samaritano para tus amigos, si tú quieres ser ese buen samaritano en el colegio, en la universidad, en el trabajo, si tú quieres ser buen samaritano en tu barrio, si tú quieres ser un buen samaritano para esta ciudad golpeada, herida, sangrando, para una nación que necesita que alguien pare, que necesita que alguien se detenga, yo te invito a que pases adelante, que justamente hagas lo que te he predicado, salgas de tu zona de comodidad, porque si ni siquiera estás dispuesto a salir de tu asiento, menos vas a estar dispuesto a parar cuando alguien esté en necesidad. Si tienes flojera de salir de tu asiento, más flojera te va a dar cuando tengas que ayudar a tu prójimo que está herido, que está golpeado, que está solo y que necesita de tu ayuda, necesita de tu aliento, necesita de tu ánimo, necesita de tu consuelo.